No sé para qué será, pero hay que traer su toalla. Tienes que tomar un litro y medio de agua y no tienes que ir al baño. Tienes que aguantar. Buenos días a todos. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos? Buen día, buen día. Buen Buenos día, días, jóvenes. Buenos días, licenciado. Listo, jóvenes, vamos a empezar con la clase de hoy. Listo, jóvenes, para el día de hoy seguimos con la unidad 4, la cual es un poquito larga, ¿sí? Seguimos con lo que es el título Política Fiscal.
Para el día de hoy vamos a tener un contenido prosiguiendo, como les dije, de la siguiente clase del tema número 2, unidad 4. Seguimos con los incisos 6.6, la política fiscal y la demanda efectiva. En esta parte, más que todo, vamos a ver las gráficas de lo que es la política fiscal, la demanda y todos esos, ¿no? Vamos a ir a ver cómo se grafica y cómo está dentro de nuestros ejes de coordenadas lo que es una política fiscal, el ESM, ISM, LM también y todos esos, ¿ya? 6.6.1, el multiplicador de la política fiscal, 6.7, la política fiscal y los modelos, IS, LM, 6.7, la curva IS, 6.7.2, la efectividad de la política fiscal y la pendiente de la curva IS, 6.7.3, la curva LM, 6.7.4, la efectividad de la política fiscal y la pendiente de la curva LM, 6.8, la política fiscal y la demanda agregada. (6.6) La política fiscal y la demanda efectiva. La demanda efectiva es una función que tiene la misma pendiente que la función de consumo. Todo lo que sucede a esta cuando aparecen los impuestos tanto autónomos como proporcionales, le sucede también a la demanda efectiva. Aquí en esta gráfica, la anterior clase también habíamos visto donde A menos los impuestos, ¿sí? Está dentro de lo que es D1, ¿sí? O sea, cuando digamos, hemos dicho que A tiene un determinado precio, vamos a ponerle un precio de 10. Aquí, en la demanda sub 0 es cuando un artículo determinado no tiene ningún impuesto. Entonces, cuando aumentamos el impuesto A menos TX, o sea, que es el impuesto autónomo, entonces vemos que el ingreso de sub 0 baja al ingreso sub 1, ¿sí? Entonces, esta es la representación gráfica de la demanda efectiva, donde a un determinado producto, cuando se le incrementa el impuesto, pues tiende a bajar, ¿ya? Esa es la representación gráfica. O sea, decimos, la presencia de impuestos reduce la ordenada al origen y aplana más la función de la demanda efectiva. Eso es lo que dice en el texto y lo que también podemos decir. Pero nosotros estamos viendo de que cuando un determinado producto incrementamos un impuesto, entonces automáticamente baja. O sea, en realidad quiere decir aplana más dentro de lo que es la función de la demanda efectiva. Por tanto, se reduce el nivel de ingreso. Ahí estamos viendo el ingreso de sub 0, se reduce a Y sub 1. 6.6, la política fiscal y la demanda efectiva. Seguimos con esto, ¿ya? Ahora, cuando el gasto público se desplaza a la demanda efectiva paralelamente hacia arriba, aumentando en este modo el nivel de ingreso, ¿sí? Entonces estamos viendo, ¿sí? De D sub 0 dentro de la demanda efectiva, D sub 0 sube a D sub 1, quiere decir que el ingreso va aumentando. 6.1, el multiplicador de la política fiscal. Cambios en los impuestos y los gastos públicos afectan al nivel de ingresos, ¿sí? Estamos diciendo, los cambios dentro de los impuestos y los gastos públicos afectan al nivel de ingreso. El efecto neto de un incremento en el nivel de ingreso será un aumento del superávit en el presupuesto general de la nación, que es PGNE, o diré PGNN, o la disminución del déficit del presupuesto fiscal que amortigua la caída del ingreso. El multiplicador fiscal nos indica en cuanto varía el nivel de equilibrio del ingreso como consecuencia de un incremento de gasto público o la disminución del nivel de los impuestos, manteniendo constante la cantidad de dinero en términos reales.
Ahí está, esto ya hemos visto en el anterior texto también, el ingreso es igual a C más I más G, ¿no? Ya hemos visto esta formulita, ¿no? Del cual deducimos Y es igual a A más B por Y por D más I más G. Todo este celeste es igual al consumo. Ya habíamos visto en la anterior clase toda esta formulita A más B más Y por D, que son los impuestos, estamos sustituyendo en vez de C. Después I se mantiene y los gastos también se mantienen. Considerando el efecto que produce en el ingreso un incremento del gasto público, disminución de los impuestos, el incremento del gasto público, el cual representamos G, es una variación del gasto autónomo que, de modo que el incremento del gasto autónomo es igual al incremento del gasto, ¿sí? Entonces, el incremento del gasto autónomo es igual al gasto. En efecto, la variación del gasto viene por el incremento en el ingreso autónomo es dividido entre el ingreso o el incremento del gasto, que es igual a 1 dividido entre 1 menos B. Este es el multiplicador del gasto público, ¿sí? Cualquier aumento en el gasto público, el nivel del ingreso en una proporción de 1 menos B, ¿sí? Ese es el multiplicador del gasto público, el cual también lo tenemos, y cuando necesitamos sacar algo de acá, lo único que hacemos es despejar. Ahí está, aquí ya vemos un poquito más con claridad. El mismo sucede con el multiplicador de los impuestos. Es el incremento al ingreso autónomo dividido entre el incremento de T por X igual a menos B dividido entre 1 menos B más B por T. ¿Sí? Este es el multiplicador de los impuestos. O sea, estamos conociendo dos formulitas. Si nos pedirían dentro del ejercicio hallar el multiplicador del gasto público, entonces trabajamos con esta formulita. Y si nos dijeran hallar el multiplicador de los impuestos, entonces trabajamos con esta formulita. Pero la dirección que toma el cambio en el nivel del ingreso es inversa con respecto a la dirección que toma cuando cambia el gasto público. 6.7, la política fiscal y el modelo ISLM. La variación en la política fiscal pueden desplazarse las curvas ISLM, por lo tanto afectan al ingreso de equilibrio y el nivel de la tasa de interés. 6.7.1. Aquí ya vamos a conocer un poquito lo que es la curva IS, ¿sí? En estas dos gráficas vamos a ir viendo qué es lo que sucede, ¿sí? La curva IS y también la demanda efectiva. El incremento del gasto público desplaza la curva IS a la derecha. Estamos hablando acá en esta segunda gráfica donde dice la curva IS sub 0 sube hacia arriba y tenemos la curva IS sub 1, ¿sí? Entonces también el ingreso va aumentando. El incremento en la recaudación de los impuestos desplaza la curva IS a la izquierda, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el ingreso y la tasa de interés disminuyen, ¿sí? Estamos hablando de la tasa de interés. Sub 0, si se va desplazando, entonces el interés va disminuyendo. El ingreso disminuye a medida de los impuestos aumentan. Ya estamos viendo que los ingresos también disminuyen a medida que los impuestos aumentan. Por dicho incremento se reduce el ingreso disponible de Y por D menos T por X. Y a causa de una disminución del consumo, la situación contraria cuando se incrementa el gasto público.
La curva efectiva de la política fiscal y la pendiente de la curva IS. La pendiente de la curva IS es muy inclinada, ¿sí? Aquí ya estamos viendo la curva de la IS sub 0 sube, pero ya estamos viendo que está un poco más aplanada, ¿sí? Entonces, el incremento en el gasto. Si nos fijamos, aquí está el incremento del gasto. Estamos viendo la curva IS, donde nos dice que la curva IS es muy inclinada cuando la inversión es fuertemente inelástica a la tasa de interés. Aquí está la tasa de interés. La política fiscal es mucho más efectiva cuando menos sensible sea la inversión a la tasa de interés, mayor será el efecto de una determinada política fiscal. A ver, la curva LM, ¿sí? En la figura A se muestra el incremento del gasto público. Aquí estamos viendo el gasto público, ¿sí? Del ingreso sub 0 está subiendo a Y sub 1, ¿sí? Hay un aumento en el gasto. Eso es lo que estamos viendo en esta gráfica, que provoca que la curva IS sea una curva casi plana, ¿sí? Estamos viendo acá IS sub 0 sube, pero sube en menor proporción, y el IS sub 1, que está un poco más aplanada, sea una curva casi plana y desplaza la curva IS hacia la derecha. Entonces, como se está desplazando a la derecha, es por lo cual decimos que hay un incremento en el gasto. En la figura B se muestra otro incremento en el gasto público, ¿sí? Pero aquí las curvas IS ya no están tan planas como en la primera gráfica que habíamos visto, en la gráfica A. Aquí ya está, y ese sub 0 también va creciendo, y ese sub 1, pero ya un poco más, ya no está tan plano dentro de lo que es la curva LM, pero también vemos que hay un incremento en el gasto. Se muestra otro incremento en el gasto público que provoca que la curva IS sea una curva muy inclinada y se desplaza la curva IS a la derecha. También hay un incremento en el ingreso. En la gráfica C se muestra otro incremento en el gasto público, ¿sí? Hay otro incremento en el gasto público, pero como vemos aquí ya la curva IS y la curva IS sub 1, también hay un incremento en el ingreso. Se muestra otro incremento en el gasto público que provoca que la curva IS sea completamente verticales, o sea que ya no van a chocar, ¿sí? Verticalmente. Por eso decimos que hay un incremento del ingreso y también un incremento en el gasto, dentro de lo que es la curva LM también. Una política fiscal efectiva se da cuando las curvas IS son lo más inclinado posible, pues requiere menor cantidad de un aumento en el gasto autónomo para conseguir significativo en el ingreso. 6.7.3 la curva LM. La curva LM es el equilibrio en el mercado financiero, ¿sí? Por eso es que la curva siempre, o sea, la curva LM siempre va a estar desde el punto de origen de forma creciente. Por eso dicen que la curva LM es el equilibrio en el mercado financiero. Sus componentes son la cantidad de dinero y la tasa de interés. De tal manera que un cambio en el gasto público en los niveles impositivos no afectan directamente a la curva LM. Sin embargo, el aumento en el gasto público desplaza a la curva IS y a la curva LM, aumentando el nivel del ingreso en el equilibrio y aumentando el nivel general de precios. Un aumento en el nivel general de precios desplaza la curva LM a la izquierda. Vamos a ver acá. Estamos viendo en esta primera gráfica donde vemos primeramente el interés. Ya el interés de I sub 0 pasa a I sub 1 y donde vemos
que ya va afectando a la curva LM de sub 0 a la sub 1, ¿sí? Entonces va desplazándose la curva LM hacia la izquierda. Por esta razón, una acción de una política fiscal influye directamente a la curva LM. O sea, una política fiscal estamos viendo de que unos impuestos o aumento de los impuestos influye indirectamente a la curva LM. ¿Ya? Y también la demanda efectiva de sub 0 a sub 1. Cambiando el nivel del ingreso y la tasa de interés de equilibrio. ¿Sí? Aquí hemos visto ya la tasa de interés y también el ingreso. Un cambio en la política fiscal es lo que genera ajustes en la tasa de interés. 6.7.4. Efectividad de la política fiscal y la pendiente de la curva LM. La pendiente de la curva LM depende de la elasticidad de la demanda de dinero respecto a la tasa de interés. Una alta elasticidad de la demanda de dinero respecto a la tasa de interés hace que la curva LM sea relativamente plana. Para valores menores de la elasticidad de la demanda de dinero respecto a la tasa de interés, la curva LM será cada vez más inclinada si la demanda de dinero es completamente insensible a la tasa de interés. La curva LM será vertical. Aquí vamos a ver todo lo que hemos visto como concepto. Entonces vamos a ver acá en estas tres gráficas, ¿sí? La figura A, la curva LM es muy plana. Ahí están viendo, sí, el incremento del gasto. La curva IS sub 0 sube hacia arriba, IS sub 1. Sí, hay un incremento también en lo que es el ingreso. Es muy plana. En la figura B, es muy inclinada. Sí, aquí está la curva LM, es muy inclinada, donde también vemos el incremento del gasto y también del ingreso. Es muy inclinada en la figura B. En la C, es vertical. En todos los casos se supone que el incremento del gasto público desplaza la curva IS de la IS sub 0 a la IS sub 1, ¿sí? Aquí estamos viendo cuando es vertical, va creciendo la curva IS porque es de IS sub 0, pasa a IS sub 1. Hay un incremento en el gasto. La pendiente de la curva IS es la misma en cada gráfica. El incremento del gasto público también es el mismo. Como podrá observarse, en efecto de una medida de política fiscal expansionista sobre el ingreso es mayor cuando la curva LM es plana, o sea, dentro de lo que es la figura A. O sea, si nos preguntan y nos dicen una medida de la política fiscal expansionista sobre el ingreso es mayor cuando la curva LM es más plana, o sea, la figura A, y menor cuando la curva LM es muy inclinada, o sea, la figura B. En el caso extremo en el cual la curva LM es vertical, la figura C, el incremento del gasto público no tiene efecto sobre el ingreso de equilibrio. Por lo tanto, una curva LM aplanada es más efectiva para la política fiscal, ¿sí? Ahí hemos visto con las tres gráficas y aquí estamos viendo que de las tres gráficas A, B, C, entonces decimos, por lo tanto, la curva LM aplanada es la más efectiva para la política fiscal. Eso es lo que hemos querido aclarar dentro de lo que son esas tres curvas que habíamos visto. Entonces, la figura A es la más plana. Esta es la gráfica que estaría siendo la más efectiva dentro de lo que es la política fiscal. 6.8, la política fiscal y la demanda agregada.
ahora veremos cuáles son los efectos sobre la demanda agregada y especialmente el equilibrio entre la demanda agregada y la oferta agregada, cuando por política fiscal el gobierno decide aumentar o incrementar el gasto público. De todo esto se puede sacar las siguientes conclusiones, ¿ya? 1. Un incremento en el gasto público desplaza la demanda efectiva hacia arriba, o sea, la demanda efectiva sub 0 va a pasar a lo que es la demanda efectiva sub 1, ¿ya? Eso es cuando hay un incremento en el gasto público, ¿sí? Entonces la demanda efectiva va hacia arriba. 2. Este desplazamiento termina en un nuevo nivel de ingreso en equilibrio, o sea, el ingreso de Y sub 0 pasa a Y sub 1. 3. Como el nivel del gasto público solo afecta a la curva IS, un incremento de aquel desplaza la curva IS a la derecha, o sea, IS sub 0 pasa a IS sub 1. 4. La intercepción de la curva IS sub 1 y a la curva LM sub 0 determinan un nuevo nivel de las tasas de interés que será I sub 2, que es la más alta que la original. Licenciado Vildoso, estoy ahorita en clase, ahorita le devuelvo la llamada, Licen. Cuatro, habíamos estado viendo la intercepción de las curvas IS sub 1 y la curva LM sub 0 determina interés y el nuevo interés, o sea, la nueva tasa de interés va a ser I sub 2, que es la más alta que la original. 5. Como el incremento en el gasto público no tiene nada que ver con el nivel general de precios, este se mantiene constante, por lo que solo la demanda agregada se desplaza en forma paralela a la anterior, pero que pasa por el punto P sub 0 y E sub 2, originando así la nueva curva de demanda agregada sub 1, demanda agregada sub 1. Ahí está lo que habíamos visto. Las tres gráficas se ven y las 8 como las conclusiones que hace rato habíamos visto, ¿sí? Una nueva demanda agregada de D sub 0 a D sub 1, ¿sí? Y ese sub 0 a IS sub 1, LM sub 0 a LM sub 1. Aquí ya es cuando cruzan el IS y la curva LM, entonces aparece un nuevo interés, que es el nuevo interés, el más alto, ¿sí? Y aquí es donde se juntan IS sub 1 y LM sub 1. Ahí es donde forman el nuevo interés sub 2, ¿sí? La demanda agregada también va creciendo de sub 0 a D sub 1 y forman la oferta agregada, ¿sí? También el de P, el precio sub 0 pasa a P sub 1. Entonces, esto es lo que habíamos visto hace rato en todas las, en estos 8 puntos donde decimos desde acá donde hay un incremento en la demanda efectiva, donde también hemos dicho el nuevo nivel de ingreso, donde también se ha visto la intercepción de la curva IS sub 1 con la curva LM sub 0, ¿no? Y donde también hemos visto, digamos, la intercepción de la oferta agregada con la demanda agregada sub 1. Sí, generando valores de equilibrio de Y sub 1, P sub 1 y sub 1. Ya, todos esos 8, de esas 3 gráficas se ven las 8 conclusiones que se vio con anterioridad. Aquí están las 8 conclusiones que hemos sacado, donde hemos visto
lo que pasa con la demanda efectiva, con la curva LM, la demanda agregada y la oferta agregada. Sí, esos son los 8 puntos que habíamos visto. Ya, bueno, ya casi vamos terminando lo que va a ser la parte teórica. La parte teórica, después de esta parte teórica ya vamos a tener un poquito más de práctica. Y después de esto, hay gráficas en este segundo texto, como han podido ver, donde son representaciones que nos hacen de la curva LM y S y todo lo que son. Sí, entonces, jóvenes, yo creo hasta aquí, si alguien tiene alguna duda, como hemos visto, solo hemos hecho las representaciones de las gráficas, tanto de la curva IS, la curva LM. Entonces, solo es darle una leidita nomás el texto, jóvenes, no está tan complicado. Tampoco, digamos, vamos a poner que me construyan 3 gráficas, 5 gráficas, ¿no, jóvenes? Entonces, eso es mayormente para conocimiento y para que vean, sí, en qué parte, digamos, la demanda efectiva o la oferta agregada, la demanda agregada son los que hacen la intercepción, cómo afectan el interés, en el ingreso y todo eso. Mayormente es para conocer y para ver cómo es la representación de eso. A ver, jóvenes, hasta aquí, tal vez alguna duda, alguna pregunta. Todo claro, Lice. Listo, jóvenes. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna duda tal vez que tenga o alguna gráfica que no haya entendido? Listo, jóvenes. Entonces, yo creo a partir de aquí ya unas 2 semanas más y después ya vamos a estar con lo que es el segundo parcial. Nos quedan unas 4 clases más, jóvenes. Ya hemos llevado 3 clases. Sí, estén dándole siempre una leidita. Esta parte, este segundo texto tiene bastante teoría. Sí, y después vamos a estar ya con algunos ejercicios más que vamos a ver ya con el interés. Y después casi es similar los ejercicios a la primera parte que habíamos visto, ¿sí? Solo se aumenta el interés nada más ahora, ¿sí? Y el interés autónomo, el interés y todo eso. Ya, listo, jóvenes. Entonces, la siguiente clase nos vemos. Les espero el día lunes, 11:15. Está bien, Lices, gracias. Hasta luego, jóvenes. Luego, Lice. Hasta luego, Lices. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.